Noticentro 1, CMI. Se comienza a reactivar el país. Miles de personas se transportaron para regresar al trabajo. En Transmilenio se movilizaron 600.000 personas y 18.000 en el metro de Medellín. La primera fábrica en operar hoy fue una manufacturera en Soacha. 381 empresas piden permiso a la alcaldía de Bogotá para comenzar a operar. En Bogotá, muchos trabajadores fueron devueltos por falta de autorización de las obras. Acerías listas para operar en todo el país esperan autorización del gobierno. Más de 1.000 empresas piden autorización para despidos por fuerza mayor. 10.000 restaurantes anuncian cierre de sus actividades. Avianca pide préstamo al gobierno. Turismo propone fórmula para el pago de sueldos. Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, revela cómo esa ciudad enfrenta al virus. Organización Mundial de la Salud lanza advertencia sobre el fin del desconfinamiento. Johnson reasume en Inglaterra luego de superar COVID-19 y anuncia que levantará restricciones. Trump anuncia que Estados Unidos está listo para reabrir. Varios estados ya lo hicieron. Nueva Zelanda, primer estado libre de coronavirus. Reaparece gobernante de Corea del Norte mediante mensaje escrito. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. No tienen ustedes idea del regaño tan tenaz que produjo hoy la Corte Suprema de Justicia. 2. Los congresistas no quieren más sesiones virtuales, pero... 3. A cuentagotas continúan los nombramientos de reconciliación en el alto gobierno. Y mi ñapa de hoy, el elefante blanco de todos los lunes, el triste acuaparque de Buenaventura. 1, 2, 3 y el elefante blanco al cierre. Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Un significativo aumento de usuarios registraron hoy los sistemas de transporte masivo en las principales ciudades del país. El inicio de la reactivación de dos sectores claves para la economía como la manufactura y la construcción generó un aumento en la afluencia de pasajeros. En el sistema de transporte metro de Medellín, el número de pasajeros aumentó un 10%, con 18.000 personas más con respecto a la semana anterior, en su mayoría operarios de construcción y de la confección que retornaron hoy a sus labores. En los trenes aplicaron un sistema de señalización para indicar la distancia entre los usuarios. Solo podrán movilizar el 35% de la capacidad de pasajeros para evitar aglomeraciones. Al iniciar actividades algunos subsectores de la producción en construcción y manufactura, así se vio un bus del sistema de transporte masivo Transmetro en Barranquilla en las primeras horas de este lunes, pese a que 24 horas antes el alcalde Jaime Pumarejo había dicho que no se permitiría pasajeros de pie. Tras este episodio, el mandatario llamó la atención a los conductores y pidió a la fuerza pública no permitir el ingreso de buses de servicio público con sobrecupo a la ciudad. En Cali, el transporte masivo aumentó su flota de buses para cumplir con la medida de ocupación del 35% de pasajeros y la policía fue la encargada de hacer cumplir esta normatividad. Entre congestiones vehiculares e incremento de pasajeros en el transporte público, comenzó la semana de reactivación económica en Santander. De las industrias autorizadas para laborar, solo el sector de la construcción prendió motores en Bucaramanga. Entre tanto, 5.000 empresas de calzado, generadoras de empleo a más de 45.000 familias en la región, deberán esperar hasta el 4 de mayo para reactivarse. Baja afluencia de personas fue lo que se vio en las estaciones de transporte masivo Transcaribe hoy en Cartagena, pese a que se esperaba un mayor número de ciudadanos debido a la reapertura del sector de la construcción y la manufactura, que finalmente no se reactivaron por varios trámites que las empresas deben cumplir tras el decreto emitido por la alcaldía de Cartagena. Y en Bogotá, Transmilenio se reactivó. Más de 600.000 personas se movilizaron a través del sistema. En las llamadas horas pico se presentaron algunas aglomeraciones en los buses del Sistema Integrado de Transporte.
Congestión en hora pico. A pesar de sumar esfuerzos para evitar aglomeración de pasajeros en Transmilenio y en buses provisionales, este fue el panorama hoy 27 de abril en Bogotá. Pero pónganse en mi lugar, sea un pan, una galleta, una bebida, una fruta o un alimento. Ciudadanos que a pesar del anuncio del gobierno distrital salieron a trabajar, se vieron obligados a violar el distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del virus en el transporte público. Unos en la mañana no podían ni subirse a un bus. Están demasiado llenos que no están parando ni siquiera. No respetan la bioseguridad. Llenos, no, o sea, por eso mismo no recogen porque van muy llenos. Hay muy poco transporte y hay mucha gente saliendo para sus trabajos. Y otros en la noche imploraban un regreso a casa. Ahorita en la tarde ya estaba más complicadito. Yo me he hecho más o menos 1 hora y 15 minutos. He pensado en bicicleta, comprar bicicleta para la movilidad, porque la verdad sí está un poco... Sí. La proyección de validaciones en el sistema de transporte masivo durante el día fue de más de 600.000 personas. Cerca de 280.000 en el sistema troncal y más de 320.000 en el zonal. En el municipio de Soacha se reactivó la primera fábrica de manufacturas, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad para garantizar la salubridad de los empleados. Otras 4 fábricas de esa población esperan autorización para regresar a sus actividades. Esta es la primera empresa en cumplir con los protocolos de bioseguridad estipulados por el gobierno nacional. La fábrica, ubicada en Soacha, además es la primera en acogerse al decálogo de aislamiento inteligente propuesto por el alcalde Saldarriaga. Empezamos a trabajar desde la semana pasada todos los protocolos de bioseguridad, a revisar el personal que trabajara en Soacha, que pudieran llegar a pie, caminando o en bicicleta. El gobernador de Cundinamarca aseguró que los monitoreos para esta y otras empresas serán permanentes. Estamos diseñando hoy un programa que nos permita hacer una supervisión periódica teniendo personal de la misma alcaldía. Se espera que otras 4 fábricas se unan durante esta semana. En algunos sectores del sur de Bogotá se presentó confusión y desorden. Varios operarios no sabían con exactitud si debían reintegrarse al trabajo. Otros fueron devueltos de los lugares donde laboran. Aglomeraciones, almacenes abiertos y hasta manifestaciones fue el resultado de la confusión de los ciudadanos que pretendían iniciar hoy su actividad laboral en Bogotá, pero que tras el anuncio de la alcaldesa Claudia López de no reactivar el comercio aún, no sabían si salir o no. Al sur de la capital, vendedores ambulantes ocuparon andenes. Toca salir a trabajar porque de algo nos tenemos que sostener. Cuando uno ve la policía, pues obviamente toca correr como un delincuente. En la localidad de Kennedy protestaron exigiendo el derecho al trabajo. La gente creía que de pronto hoy podía salir. Resulta y pasa de que sí se les dio el modo de trabajar, pero a las grandes empresas, más no a las empresas chicas. Entonces el panorama de la gente es desconcierto. Hay más de una familia que verdaderamente está aguantando hambre. En otros barrios el escenario parecía ser de un día normal, el comercio reactivado. Por necesidad, porque no nos podemos quedar todo el día en la casa. Si nosotros vivimos del diario y el día que no trabajemos es un día que no hay para la comida. El factor común es claro, algunos ciudadanos cumpliendo con su trabajo y otros intentando reactivar su economía, refleja la falta de información y confusión en los bogotanos. Menos de 390 empresas solicitaron ante la alcaldía de Bogotá permiso para entrar a operar. Solo 69 constructoras adelantan el trámite, según informó la alcaldesa Claudia López. Modesto fue el registro de las empresas en la página www.bogotá.gov.co/reactivación-económica. Aunque hubo 32.000 ingresos, solo 69 empresas de construcción y 312 de manufactura se registraron. De los 69 sitios, solamente 10 pudimos verificar en sitio las cosas. Aunque Transmilenio estuvo al 17% de su ocupación, preocupa la congestión en los buses azules del SITP. Ya vamos muy cerquita al 35, bueno, y todavía no ha entrado construcción y todavía no ha entrado manufacturas. Este lunes salieron a trabajar 1.300.000 personas y más de 1 millón de vehículos, lo que se reflejó en los trancones de las principales vías. Tengo la enorme preocupación de que la vida de la gente al sur es la que va a estar más en riesgo. 45.000 personas se movieron en bicicleta y se impusieron 1.207 comparendos. Precisamente el sector de la construcción en Bogotá no retomó labores este lunes. Muchas constructoras devolvieron a sus operarios mientras obtienen la autorización para reiniciar trabajos.
Las obras en Bogotá están totalmente paralizadas por la instrucción que dio la alcaldesa Claudia López. Nosotros tuvimos que redireccionar a nuestros empleados a sus casas porque no pudimos iniciar actividades en el sector de la construcción. Asegura el gremio que ya tenían todo listo para empezar este lunes. Ya estábamos con los protocolos de seguridad para el reinicio de las actividades en cada uno de los proyectos manejados por nosotros. Las empresas de construcción inician ahora el protocolo establecido por la alcaldía. Terminando con lo requerido por la alcaldía para esperar a que nos sea expedido el trámite, la autorización de poder laborar en los proyectos. Con los requerimientos establecidos, el gremio de la construcción espera volver a operar a partir del 11 de mayo. En Medellín, algunas empresas del sector de las manufacturas ya empezaron labores y las compañías de construcción adelantan los trámites para obtener los permisos y reiniciar labores. De las 29.000 empresas y 800.000 operarios registrados en la plataforma digital Medellín Me Cuida, solo 5.000 obtuvieron la aprobación en los protocolos de bioseguridad para retornar gradualmente a sus labores. En el sector textil solo regresó el 40%, es decir, unos 250.000 empleados. Estamos trabajando 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, turnando todo el personal en ese turno y alcanzan a hacer 36 horas por personal. En el sector de la construcción se reactivarían 520 obras que equivalen a 150.000 personas. Por su parte, la industria del acero y la metalurgia se declaró dispuesta a reiniciar labores cumpliendo con las normas de salubridad, aunque algunos tienen dudas sobre cómo adelantar el proceso. Una de las industrias más afectadas en Colombia con el aislamiento preventivo obligatorio es el acero, que arroja una afectación de 1 billón de pesos en sus ventas al ser proveedor de varios sectores como metalúrgicas, metalmecánica y construcción. Las empresas ya están listas para arrancar y retomar funciones con todos los protocolos de bioseguridad. Nuestra industria salió a toda marcha a crear los protocolos de bioseguridad para cuidar de los más de 125.000 empleados que se generan a nivel país. Sin embargo, en Bogotá, que está el 15% del consumo, el panorama es distinto y no se ha podido dar reinicio. Piden claridad al gobierno distrital. Muchas de estas cosas ya se habían hecho y nos cogió por sorpresa el anuncio de la alcaldesa cuando nos dice que no podemos iniciar labores el día de hoy. En otras ciudades ya empieza la operación paulatinamente. De otra parte, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló que más de 1.000 empresas han pedido autorización para realizar despidos masivos y ordenar licencias no remuneradas, argumentando fuerza mayor por la crisis desatada por el coronavirus. Los trabajadores Durante una sesión virtual de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que a la fecha se han radicado 1.070 solicitudes de fuerza mayor, figura que le permite a las empresas finalizar contratos o licencias no remuneradas, entre otros. Se investigan más de 3.000 casos. Unas 1.070 solicitudes, o sea, por parte de empresas. 3.625 actuaciones que le toca intervenir al Ministerio de Trabajo. La enfermedad del coronavirus no era una causal de fuerza mayor para suspender o cancelar los contratos de trabajo. Lo hice públicamente. El jefe de la cartera de Trabajo puntualizó que la pandemia deja más de 20 millones de colombianos desempleados por el alto grado de informalidad. 14 millones de personas están hoy, muchas de ellas desempleadas. El ministro de Trabajo dijo que el gobierno no descarta subsidiar las nóminas, pero bajo ciertas condiciones. 10.000 restaurantes oficializaron el cierre definitivo de sus locales tras la crisis generada por el COVID-19. El presidente de ACODRES, Guillermo Enríquez Gómez, dijo que más de 50.000 personas se quedan sin empleo. 8 de la noche y venga. Durante una sesión virtual de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, el presidente de ACODRES, Guillermo Gómez, entidad que agrupa al sector de los restaurantes y la gastronomía en el país, dijo que los propietarios de 10.000 locales en toda Colombia le notificaron que cerrarán definitivamente. De los 90.000 negocios que están inventariados en el país, ya 10.000 han reportado que cierran definitivamente. Y esta va a ser una tasa de crecimiento de cierres definitivos de negocios que va a estar creciendo. El empresario resaltó la grave crisis que vive el sector, que en su mayoría es conformado por mujeres. En este momento, los 10.000 negocios que ya decidieron cerrar definitivamente se van a traducir en 54.000 empleos desactivados. Y no perdamos la proporción, el 60%
de nuestra fuerza laboral está conformada por mujeres. Los asociados en ACODRE le pidieron al gobierno que como medida urgente para ayudarlos se aplace o condone el pago de la declaración de renta de 2019 que ya empezó a llegar. El presidente de Avianca, Anko van der Werf, hizo hoy un angustioso llamado al gobierno para que ayude a financiar las deudas de la aerolínea y evite la quiebra de la empresa paralizada hace más de un mes. Avianca advirtió que la crisis por la parálisis derivada de la pandemia del coronavirus no da espera. Necesitamos apoyo pronto. Hoy llevamos 30 días sin operar un vuelo de pasajeros cuando teníamos más de 700 vuelos operando al día y transportamos a la mitad de los pasajeros de Colombia, tanto nacional como internacionalmente. La aerolínea recortó costos con licencias no remuneradas y con rebajas de salarios, pero estas medidas no serán suficientes. La deuda se acumula y hay que hacerle frente. Nuestros empleados de igual forma se pueden sacrificar por un tiempo, pero no se le puede pedir a la gente que viva sin sueldos. Por eso, como ya mencioné, se necesitan recursos frescos. La parálisis en Avianca completó ya más de un mes. En Avianca están en riesgo 21.000 empleos, pero el presidente de la aerolínea estima que toda la industria aeronáutica sostiene unos 300.000 puestos de trabajo. Las pérdidas para todo el sector se estiman hasta ahora en $5.000 millones. Y las agencias de turismo, a través de la presidenta de ANATO, Paula Cortés, enviaron una carta al presidente Duque en la que le presentan una fórmula para pagar las nóminas de empleados y evitar despidos. El turismo se declaró como el sector más perjudicado por la parálisis del coronavirus. La cuarentena los dejó literalmente sin ingresos. Ya llevamos más de 40 días sin vender un solo paquete turístico, no tenemos aerolíneas volando en nuestro país, no tenemos hoteles abiertos y pues obviamente el sector de las agencias de viajes y el sector turismo, como lo hemos manifestado anteriormente, es el más golpeado. En carta enviada al ministro de Hacienda, ANATO propuso al gobierno subsidiar el 50% de la nómina. Las empresas asumirían 15%, los empleados otro 15% y el restante lo aportarían las ARL y las cajas de compensación. Se calcula que del turismo dependen 1.900.000 empleos. Colombia reporta esta noche 5.597 casos de contagio con el coronavirus. El número de muertes se elevó a 253. Fallecidos. La cifra de personas fallecidas en Colombia es de 253. Otras 9 personas murieron. Hombre de 60 años en Neiva. Hombre de 32 años en Soacha, Cundinamarca, con obesidad. Mujer de 75 años en Santa Marta con hipertensión arterial y diabetes. Hombre de 63 años en Tumaco con hipertensión arterial y diabetes. Mujer de 86 años en Bogotá con demencia senil. Hombre de 74 años en Quimbaya, Quindío con enfermedad respiratoria. Hombre de 70 años en Bogotá con enfermedad respiratoria y renal. Hombre de 74 años en Medellín con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Mujer de 78 años en Cúcuta con enfermedad respiratoria. Contagiados. Otras 218 personas tienen el virus COVID-19. En Colombia son 5.597 infectados. Expertos aseguran que este domingo no se procesaron las muestras suficientes. 8 de los 40 laboratorios que tenemos en Colombia no operaron en ese día. Así que nos corresponde seguir tomando todas las medidas que corresponden a esta emergencia sanitaria. Recuperados. 1.133 personas se han recuperado a la fecha. El último día se confirmaron 77 nuevos recuperados. La Procuraduría abrió investigación al director del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, general Norberto Mujica, por posibles irregularidades en el traslado de presos en los centros de reclusión que desencadenaron más de 200 contagios en diferentes penales. La Procuraduría investiga al oficial por presuntas anomalías en los traslados en los centros de reclusión que presuntamente terminaron en contagios en varias cárceles. Y es que las autoridades han confirmado casos de coronavirus en las cárceles de Villavicencio, La Picota, Florencia, Guaduas y Picaleña. La verificación de personas que tengan edad superior o condiciones especiales de salud y que deban estar ubicadas en sitios diferentes de reclusión, aisladas para garantizarles su salud. Asimismo, con una tutela radicada por la Procuraduría, un juez ordenó medidas de protección para las personas de la tercera edad recluidas en la cárcel de Villavicencio, lugar donde se registran 203 casos confirmados de coronavirus.
Se les traslade a un sitio diferente de reclusión, evaluando la disposición del centro de reclusión para menores, si es posible su traslado allá. De otra parte, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de Justicia que agilice los trámites de excarcelación para evitar más contagios en los centros de reclusión. El gobierno anunció hoy medidas extraordinarias para el sector salud, entre las que se encuentra un subsidio para personas de bajos recursos que resulten contagiadas con coronavirus. Los afiliados al régimen subsidiado de salud que resulten enfermos de COVID-19 recibirán una compensación. La directora de la Administradora de Recursos para la Salud, ADRES, Diana Cárdenas, explicó que el beneficio se hará efectivo a través de las EPS. Que es para cada familia donde al menos un miembro se haya contagiado de COVID, se pagará 7 días de salario mínimo legal vigente para soportar la cuarentena o el aislamiento durante ese periodo de tiempo. La directora de la ADRES anunció también el giro de 14.000 millones de pesos para fortalecer los laboratorios de salud pública y otros 20.000 millones para la compra de pruebas rápidas. El presidente Iván Duque presentó un balance del primer día de reapertura gradual de varios sectores de la economía. El ministro de Comercio informó que en la mayoría de los municipios del país, las autoridades locales cumplieron hoy actividades para atender el pedido que han hecho más de 96.000 empresas del sector industrial y manufacturero para reactivar su producción. Es importante también señalar que más de 4.000 empresas se encuentran ya validadas para proceso de operación y que seguramente en los próximos días, una vez surtidos los últimos trámites ante las alcaldías locales, podrán entrar en operación. El ministro de Vivienda informó que el sector de la construcción comenzó lenta y gradualmente, entre otras razones porque muchas cuadrillas de trabajadores están incompletas. A pesar de estas limitaciones, el mensaje es muy claro. Ya empezamos y empezamos el día de hoy. Son 19 los departamentos en los cuales iniciamos obras. Con los sistemas de transporte masivo se cumplió la meta de no sobrepasar el 35% de su capacidad, anunció la ministra de Transporte. El crecimiento en hora pico, que es la hora de mayor demanda, fue del 9% en unos hasta el 32% en otros. El presidente Duque dijo que el gran reto para Colombia en este momento es doblegar la curva de expansión del coronavirus, pero al mismo tiempo no dejar crecer más la curva del desempleo. Y varios sectores políticos pidieron una tregua entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque de cara a la evidente pugnacidad entre los mandatarios en medio de la contingencia por el coronavirus. Sectores políticos cuestionaron la apertura de la investigación contra la alcaldesa Claudia López por parte de la Fiscalía. Por más amigo que sea el fiscal Barbosa del presidente Iván Duque, no puede utilizar su poder como fiscal general de la Nación para entrar a dirimir las controversias que han existido entre Claudia López y el presidente Iván Duque. Es un exabrupto, todos lo sabemos, pero hace daño al titular. Yo creo que la Fiscalía se equivoca y una indagación va a terminar en nada, pero hace daño. Incluso plantearon una tregua ante las marcadas diferencias entre la mandataria capitalina y el presidente Iván Duque. A que tramiten de manera seria y responsable las diferencias que tienen. Dejen a un lado esos pleitos que no le sirven a nadie en este país. Sería muy importante que en este tema el presidente y la alcaldesa se pusieran de acuerdo y dejaran de exhibir sus diferencias públicas que a la gente le preocupan y le producen miedo y temor porque no saben para dónde vamos. La ciudadanía bogotana espera coordinación y armonía entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Hay que dejar de lado los protagonismos. Estas diferencias deben ser superadas a través del diálogo y del respeto. La apertura de la actividad económica en el país ha marcado distancia entre ambos mandatarios. Y a partir de hoy, cientos de bogotanos regresaron a la actividad física. La alcaldía de Bogotá definió las reglas para hacer deporte al aire libre. Personas entre los 18 y los 60 años son los únicos autorizados para hacer ejercicio al aire libre máximo por 1 hora, entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana y a 1 kilómetro del lugar de su residencia. Menores de edad tendrán que quedarse en casa. Parques metropolitanos como el Simón Bolívar no estarán habilitados y tampoco podrán usarse las canchas, los gimnasios biosaludables ni los parques infantiles. Misión cumplida. Doña Diana y sus 7 hijos tendrán su casa. Y Sarita salvará su vista. Lo logramos.
cumplida. La familia de doña Diana García recibió hoy excelentes noticias gracias a la solidaridad y generosidad de los colombianos que apoyaron la campaña de Noticentro 1 CMI. Su hija Sarita tendrá la cirugía que requiere para salvar su vista y además la familia tendrá una casa propia. La solidaridad de los colombianos dio los frutos esperados por doña Diana García y sus pequeños hijos. Mañana a las 7 de la mañana en la Clínica Barraquer, un equipo médico empezará los análisis para realizar la cirugía de ojos que requiere la niña Sarita. Las personas que han dado sus donaciones, que han aportado, yo les doy muchas gracias, que Dios les multiplique porque realmente la niña necesita esa cirugía, la necesita. La familia estaba esperando esta cirugía hace 2 años. Ella está así, está preocupada, se siente de pronto nerviosa porque pues hace tiempos que no la ve oftalmología y pues ella sabe que le van a hacer su cirugía, sí está contenta, pero al mismo tiempo se siente nerviosa. Los aportes realizados por los televidentes en la cuenta Colpatria 10 05 91 87 89, más una donación de funcionarios del Ministerio de Vivienda y otra de Camacol, el gremio de los constructores, se convertirán en una vivienda propia para la familia. Queremos vincularnos a la campaña, esta maravillosa iniciativa que ha tenido CMI para buscar una vivienda digna para Diana, sus hijos y además ayudar a que Sarita recupere su salud. Como Camacol no solo nos vinculamos, sino que vamos a poner mucho empeño en buscar esa vivienda digna. Son sorpresas que uno no se espera porque pues imagínese, o sea, yo realmente pues, ¿qué le digo yo? Me deja sin palabras. El Banco de Alimentos también continúa ayudando a doña Diana y sus hijos. En otras noticias, la Contraloría reportó un hallazgo por 5.300 millones de pesos por la frustrada construcción de una ciudadela para la policía en San Luis Tolima, razón por la cual se inició un proceso de responsabilidad fiscal. Los hechos también son investigados por la Procuraduría y la Fiscalía. El proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría General se deriva de los hallazgos por 5.300 millones de pesos por las irregularidades en la frustrada construcción de un condominio para la policía en San Luis Tolima, obra que fue financiada y gestionada por el Fondo Rotatorio de la Policía. Un hallazgo con presunta connotación fiscal por más de 5.300 millones de pesos. En este caso, la Contraloría investiga todo lo que ocurrió entre 2012 y 2015 para establecer responsabilidades en el contrato que fue liquidado por el entonces director del Fondo Rotatorio y hoy director de la Policía General, Óscar Ateortúa. Fue el general el que decide iniciar el proceso de incumplimiento del contrato. Estos mismos hechos los investiga la Procuraduría General, que ya citó a juicio disciplinario al general Óscar Ateortúa por posibles faltas al no revisar en su momento la obra. En el Cauca, 3 personas fueron asesinadas y otras 4 resultaron heridas tras el ataque de hombres armados a una caseta donde se encontraban departiendo, desobedeciendo el aislamiento. Los hechos se registraron en el municipio de Buenos Aires y según las autoridades, miembros de un grupo armado ilegal atacaron a las personas que se encontraban departiendo en la vereda Munchique. Versiones de los pobladores indican que varios hombres bajaron de una camioneta y accionaron armas de largo alcance e hicieron explotar una granada en medio de una caseta de baño. El general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, solicitó al presidente de la República su retiro del servicio activo. El oficial se había apartado de su cargo hace varios meses por supuestas amenazas de las mafias que resultaron afectadas por su trabajo como director de la Policía Fiscal y Aduanera. Un grupo de congresistas y 40 directorios municipales y departamentales del Partido Liberal le solicitaron al expresidente César Gaviria que continúe como jefe único de ese partido. La petición al expresidente Gaviria es suscrita en esta carta en la cual los dirigentes liberales le dicen que ante la imposibilidad de realizar la convención nacional del partido prevista para principios de junio, lo mejor es que él siga al frente de la colectividad. Aseguran que en las actuales condiciones políticas que vive el país, las luces y experiencia del expresidente César Gaviria son fundamentales para orientar al Partido Liberal. Es momento de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, espere.
Salir del confinamiento precipitadamente puede traer mayores impactos, según la Organización Mundial de la Salud. El primer ministro británico Boris Johnson regresó a su cargo tras curarse del COVID-19 y advirtió que el Reino Unido aún se enfrenta a un máximo riesgo. A pesar de los casi 1 millón de infectados por COVID-19 en Estados Unidos, presidente Trump afirma que están listos para reabrir el país. En casa no solo vivimos, también nos cuidamos como familia y como país. Este es el valor de estar en casa. Mi casa es Colombia. La Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva advertencia sobre el manejo de la crisis del COVID-19 en el mundo. El organismo señaló que un desconfinamiento precipitado puede tener un impacto aún peor en la economía del planeta. El director ejecutivo del organismo, Michael Ryan, advirtió que si las restricciones de confinamiento en el mundo se levantan apresuradamente, podría haber un mayor impacto en el futuro de las personas. Be assured that in making that calculation, that if the calculation is made and then the restrictions are eased too early, you may be back in a situation where lockdowns have to be reimposed, and that again has an increased impact and potentially an even greater impact on livelihoods. Además de reafirmar que la pandemia está lejos de terminar y expresaron su preocupación por el bienestar de los niños. Children may be at relatively low risk from severe disease and death from COVID-19, but can be at high risk from other diseases that can be prevented with vaccines. El organismo agregó que las vacunas escasean al menos en 21 países de bajos y medianos ingresos por el cierre de fronteras. El primer ministro británico Boris Johnson retomó sus funciones tras un mes de ausencia por contraer coronavirus. Johnson advirtió que aún no es el momento para levantar las restricciones porque el riesgo de un rebrote aún es latente. Advirtiendo del máximo riesgo al que se enfrenta el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson regresó al trabajo tras curarse del COVID-19 y pidió paciencia a los británicos, asegurando que aún es peligroso relajar el confinamiento pese a la amenaza económica que representa tener al país más tiempo encerrado. Para el premier existe el riesgo de un segundo brote de coronavirus que ya deja más de 20.000 muertos y 153.000 infectados. Pese a las advertencias de Johnson, en general Europa avanza poco a poco de una prudente salida del confinamiento y pese a que el virus deja más de 125.000 muertos, la enfermedad comienza a estabilizarse en el viejo continente, especialmente en los dos principales focos. Mientras, Italia registró el menor número diario de contagios en más de 7 semanas al reportar 1.700 nuevos casos confirmados. España, mientras tanto, supera la barrera de los 100.000 curados y de 209.000 infectados. Con casi 1 millón de infectados, termina el día de Estados Unidos, donde varios estados están reabriendo las economías, respaldados por el presidente Donald Trump, quien afirmó que el país está listo para volver a las calles. Estados Unidos continúa siendo epicentro de la pandemia en el mundo al registrar el mayor número de fallecidos, con más de 56.000 muertos, y de infectados al superar los 986.000 casos. El mandatario Donald Trump, centro de críticas por sus propuestas para combatir el virus, apareció finalmente, luego de que la Casa Blanca horas antes hubiera cancelado esta rueda de prensa y afirmó que la nación está preparada para reabrir. We are continuing to rapidly expand our capacity and confident that we have enough testing to begin reopening and the reopening process. We want to get our country open, and the testing is not going to be a problem at all. Mientras Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana y Tennessee se unieron a otros estados que reabrirán la economía sin tener aún medios para examinar sistemáticamente a las personas infectadas que pueden ser asintomáticas, ni para rastrear sus contactos con otras que podrían haber estado expuestas, según investigadores de Harvard. En Georgia y California, estados que comenzaron la semana pasada a salir progresivamente del confinamiento, cientos de personas se volcaron a las playas sin respetar las normas aún vigentes de distanciamiento social. Y en Latinoamérica, Brasil ya registra más de 4.500 fallecidos por el coronavirus. Por su parte, Ecuador superó la barrera de los 1.800 muertos.
No cede la propagación del COVID-19 en toda América Latina, pese a que gran parte de los países ya están considerando levantar algunas medidas de aislamiento para evitar la debacle económica. Brasil sigue siendo de lejos la nación con el peor brote de la región y en las últimas 24 horas confirmó más de 338 muertes que elevaron el total a 4.500 decesos. Mientras el número de contagios en el gigante suramericano supera los 66.500 casos confirmados. La falta de un liderazgo claro para la gestión de la crisis ha agravado la situación, pero también está empezando a cobrarle factura al presidente Jair Bolsonaro, que viene experimentando una caída en la aprobación de su gobierno debido a su comportamiento errático durante la epidemia. Y según una encuesta, el 54% de los brasileños está a favor de un impeachment en contra del ultraderechista. El segundo país más golpeado de la región es Ecuador, que tras un fin de semana sin dar datos, elevó la cifra de muertos a 1.800, entre los que se cuentan los decesos confirmados y probables, mientras los infectados ya superan los 23.200. Y pese a que el país andino es uno de los más afectados por el coronavirus, desde el próximo 4 de mayo se cambiará de la etapa de aislamiento a la de distanciamiento social, y se pondrá en marcha un mecanismo de semáforo para determinar las medidas que se levantarán en cada provincia con base en la gravedad del brote. Entre tanto, Nueva Zelanda canta victoria y declaró eliminada la pandemia de coronavirus al reportar el fin de los contagios locales. Cuando el coronavirus ya se expandió en más de 185 países de los 5 continentes, las cifras mundiales reportadas por la pandemia alcanzaron un nuevo récord según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins, que estima que más de 3.034.000 personas han sido infectadas con el COVID-19, que también deja 210.500 muertos, mientras unas 891.500 personas se han curado. Pero mientras los contagios superaron esta nueva barrera, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en declarar eliminada la pandemia del coronavirus al reportar el fin de los contagios locales, y a partir de mañana se podrán reanudar algunas actividades comerciales y educativas. Sin embargo, se instó a los ciudadanos a evitar las interacciones sociales en la medida de lo posible, advirtiendo que la economía fue reabierta, no la vida social. El gobierno de la nación insular, que ha reportado menos de 1.500 casos confirmados y 19 muertes en total, también aclaró que la eliminación no significa que no vaya a haber nuevos casos, pero sí significa que se sabrá de dónde vendrán y no habrá una transmisión comunitaria generalizada. El gobierno de Corea del Norte difundió un comunicado que sería del líder Kim Jong-un, con el objetivo de contrarrestar las informaciones sobre su estado de salud. En un escueto mensaje reproducido por propaganda estatal, Kim envió su agradecimiento a los trabajadores que han apoyado activamente con su esfuerzo la construcción de un distrito turístico, uno de los proyectos bandera de Pyongyang. Hacemos una pequeña pausa comerciales en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, esperen. En minutos, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, habla sobre cómo la ciudad trabaja para evitar el avance del coronavirus. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, puso en marcha el plan de contingencia para el sector cafetero, que asegura la recolección de la cosecha del grano. El plan de contingencia consiste en un control sobre los recolectores de café que se trasladan de una región a otra. Por ello se diseñó un plan para que en los cultivos de bajas hectáreas sea la propia familia y vecinos quien recojan el café, todo con un estricto protocolo en salud para evitar riesgos de contagio. Las fincas que son menores de 3 hectáreas vamos a recogerlo con la familia. Las fincas que están entre 3 y 5 hectáreas van a recoger en las mingas con los vecinos de la finca. En el departamento de Huila, mayor productor de café, se tomaron las medidas correspondientes. Que pueden recoger esa cosecha cafetera de una manera controlada por parte de todas las instituciones a nivel del departamento del Huila. En Caldas se hizo lo propio. Mucho venezolano todavía que queda dentro de nuestro departamento, que venía trabajando en las labores del campo, y ellos nos están acompañando. Se mantendrá el programa de renovación cafetera.
La Superintendencia de Industria y Comercio prohibió la comercialización de supuestas pruebas rápidas de COVID-19. La entidad ordenó a 4 comercializadoras de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 el cese de la comercialización de estos dispositivos médicos y ordenó a Mercado Libre Colombia el retiro de las publicaciones identificadas en su portal web con esta referencia. Y Ecopetrol colocó exitosamente bonos de deuda en el mercado internacional por $2.000 millones. La operación busca anticipar eventuales necesidades de caja de la compañía afectada por el desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional. Los agentes del mercado resaltaron la solidez y la capacidad de Ecopetrol para enfrentar el choque externo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,55% a 1.116 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió con una valorización de 6,34% a 24.500 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más cayó con una pérdida de 6,84% a 7.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 13.000 millones de pesos. El dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.039 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.396 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.04. El azúcar se transó en 9,36 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $12.91. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $23.02. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.950 pesos.